Nunca imaginó que aquel lunes, en esa aula cualquiera, la clase se detendría, no por una alarma, ni por una emergencia, sino por un dibujo hecho con crayones, en una hoja arrugada, por un niño que nunca hablaba. Y cuando el profesor lo leyó en silencio, algo dentro de él se quebró. Todo empezó como cualquier otro lunes. Buenos días, chicos. Saquen una hoja. Hoy vamos a hacer algo distinto, dijo el profesor Guillermo, intentando levantar el ánimo en una clase apagada por la rutina. Los alumnos murmuraban, algunos con sueño, otros desconectados. Pero él no se rendía. Vamos a hacer un dibujo libre, pero no de cualquier cosa. Quiero que dibujen lo que sienten cuando están en casa. No lo que ven, lo que sienten. Algunos se entusiasmaron, otros se quejaron. Pero en la esquina del salón, sentado solo como siempre, estaba Matías. Tenía 9 años. Pequeño, delgado y con unos ojos que decían más de lo que su boca jamás se atrevía. Matías era uno de esos niños que no hacían ruido. Nunca interrumpía. Nunca pedía nada. Ni siquiera miraba a los ojos. ¿Tú también vas a dibujar, Mati?, preguntó Guillermo, pasándole unos crayones. El niño asintió en silencio y bajó la cabeza. La clase continuó entre risas, bromas y rayones de colores. Pero Matías dibujaba con lentitud, como si cada trazo le doliera. El profesor caminaba entre los escritorios, observando dibujos de casas, árboles, mascotas, familias riendo, televisores, flores. Y entonces llegó al escritorio de Matías. El dibujo era extraño. No tenía color, solo un gris sombrío. Había una figura pequeña, acurrucada en una esquina, y otra figura, mucho más grande, de pie, con un cinturón en la mano. Las paredes parecían manchadas, como con manchas negras. En la parte superior, escrito con letras torcidas y apretadas, decía: «No puedo más, pero no puedo decir nada. Nadie escucha, nadie ve». Guillermo se quedó inmóvil. El salón seguía lleno de ruido, pero él ya no oía nada. Solo miraba ese dibujo, y luego Matías, que tenía la cabeza agachada y las manos temblorosas. El profesor se agachó lentamente. «Matías, ¿este dibujo es algo que tú soñaste?», preguntó, con la voz baja, casi susurrando. El niño lo miró por primera vez, y no dijo nada, solo negó con la cabeza. Guillermo sintió un escalofrío, el tipo de escalofrío que no viene del frío, sino de la verdad. Se levantó de golpe y miró al resto de la clase. «Chicos, guarden sus cosas. Vamos a terminar la clase aquí. Es todo por hoy». Todos se quedaron en silencio. Nunca antes el profesor había cortado una clase así. «¿Pasa algo, profe?», preguntó una niña. «Nada grave, solo necesito hablar con la directora». Mientras los demás salían confundidos, Matías seguía sentado. El dibujo, doblado con cuidado, estaba entre sus manos. Guillermo se acercó. «¿Me dejas llevarme tu dibujo? Es muy importante. Me gustaría hablar de él, pero solo si tú quieres». Matías dudó. Luego asintió. Guillermo tomó el dibujo como si sostuviera algo frágil. Y en realidad lo era. Era la voz de un niño que nunca hablaba. Era un grito de ayuda escondido en crayones. Esa mañana, el profesor no regresó al aula. Fue directo al despacho de la directora. «¿Pasa algo, Guillermo?», preguntó ella al verlo entrar con esa expresión. Él solo desplegó el dibujo sobre el escritorio. La directora se quedó en silencio. «¿Quién lo hizo?». «Matías. Está en cuarto. Nunca ha hablado de nada. Siempre está solo. Siempre callado». Ella se mordió el labio inferior. «¿Y ahora qué hacemos?». Guillermo respondió sin dudar. «Lo escuchamos, porque a veces los niños no saben cómo pedir ayuda con palabras. A veces, lo único que tienen es un dibujo, y un profesor que no mira para otro lado». Esa noche, el profesor Guillermo no pudo dormir. Se quedó sentado en la mesa del comedor, con el dibujo de Matías desplegado frente a él, como si fuera un mapa hacia algo que no sabía cómo enfrentar. Sabía que algo estaba mal, pero ahora lo tenía delante. No era una sospecha.
Era una confesión silenciosa. Había enseñado durante 15 años. Había visto muchas cosas, pero nunca algo tan claro y tan devastador. El rostro de Matías, su silencio, su mirada sin brillo. Ahora todo tenía sentido. A la mañana siguiente, fue el primero en llegar a la escuela. La directora ya lo esperaba en su oficina. He llamado a servicios sociales, dijo ella con voz tensa. Les mostré el dibujo por correo. Vienen hoy mismo. ¿Y Matías? Preguntó Guillermo. Ya está en el aula, como si nada hubiera pasado. Guillermo suspiró. No sabía si sentía alivio o rabia por lo normalizado que Matías tenía su propio infierno. Entró a su clase y lo vio, en el mismo asiento de siempre, con la mochila en el regazo y los ojos fijos en la pared. No hablaba con nadie. Nadie le hablaba a él. Guillermo saludó al grupo, pero su mirada se quedó en Matías. Ese niño que parecía invisible para todos, menos para quien supiera mirar de verdad. Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar de los sentimientos. Porque todos los tenemos, aunque a veces no sepamos decirlos con palabras. Algunos bufaron, otros se rieron, pero Matías alzó apenas la vista. Guillermo continuó. Quiero que sepan algo. A veces lo que uno siente no está mal. Lo que está mal es que nadie lo escuche. Por eso, si en algún momento quieren hablar, estoy aquí. Siempre. Matías bajó la cabeza otra vez, pero sus dedos jugaban con el borde de la hoja de su cuaderno, como si una parte de él quisiera decir algo más. A media mañana, los de servicios sociales llegaron. Una mujer de voz dulce, la psicóloga Mariana, y un hombre de rostro severo llamado Andrés. Pidieron hablar con Matías. Guillermo quiso ir con ellos, pero la directora lo detuvo. Déjalos trabajar, Guillermo. Ellos saben cómo hacer esto. Pero él sabía otra cosa. Los niños no confían tan fácil. No cuando han aprendido que hablar trae consecuencias. Minutos después, Mariana regresó sola. Tenía los ojos vidriosos. No quiere hablar. Dice que no pasó nada, que solo lo soñó. ¿Pero el dibujo? Exclamó Guillermo. Sí, lo sé. Y no lo hizo al azar. Pero es más común de lo que crees. Tienen miedo. Sienten culpa. A veces los hacen creer que si cuentan algo, será peor. El profesor se pasó la mano por el rostro, frustrado. ¿Y ahora qué? ¿Lo dejan ir a casa como si nada? No tenemos pruebas. Solo un dibujo, sin testimonio, sin lesiones visibles, sin un adulto que lo respalde, no podemos actuar. ¿Y si vuelve a su casa ahí? Lo estamos monitoreando. Pero por ahora, debemos seguir el protocolo. Guillermo sintió un nudo en el estómago. El sistema, las reglas, las leyes, todo eso servía, hasta que un niño necesitaba ayuda de verdad. Matías salió de la oficina minutos después. Caminaba más lento que de costumbre. Su carita inexpresiva. Pero en su pupitre, al regresar a clase, dejó una hoja nueva. Otro dibujo. Guillermo se acercó cuando la clase terminó. El dibujo tenía un árbol, pero el tronco estaba partido. Y abajo, una frase. Si lo cuento, me van a llevar. A mí, no a él. Guillermo se sentó en la silla junto a él. Matías, ¿quién te dijo eso? El niño bajó la cabeza. ¿Tu papá? Silencio. ¿Tu mamá? Matías negó. ¿Alguien más en casa? El niño dudó. Y entonces, por primera vez, murmuró algo, muy bajito. Mi tía. Guillermo lo miró, desconcertado. ¿Vives con tu tía? Matías asintió. ¿Y tu papá? Silencio otra vez. ¿Y tu mamá? El niño apretó los labios. Luego susurró. ¿Se fue? Ese se fue pesó como una tonelada. No dijo que murió. No dijo que la dejó. Solo se fue. Y con ella, todo lo que podía haber sido contención, ternura o defensa. ¿Y tu tía? ¿Te cuida? Matías alzó los ojos. Ella dice que si digo algo, me llevan con los que no tienen familia. Y que ahí es peor. Guillermo sintió un golpe en el pecho. Era el miedo lo que lo tenía callado. Un miedo que alguien se encargó de alimentar. Escúchame, Matías.
Nadie va a hacerte daño por contar la verdad. Nadie. ¿Lo entiendes? El niño no respondió, pero su mano temblorosa buscó la del profesor. Y eso ya era algo. Guillermo no esperó más. Fue de nuevo a la oficina. Llamó a Mariana. Le mostró el nuevo dibujo. Le contó lo que Matías le había dicho. «Ahora tenemos algo más», dijo ella. «Con esto podemos intervenir de forma más directa, pero necesitamos cuidado. No queremos que el niño se sienta traicionado. Yo puedo estar con él, puedo hablarle. Él empieza a confiar. Entonces es su puente, pero hazlo con delicadeza. Esto apenas empieza». Y así fue como un dibujo desencadenó algo más grande que una clase interrumpida. Fue el inicio de una batalla contra el silencio, el miedo y el abandono. Porque cuando un niño dice «no puedo más», no es un berrinche, es una alarma, y hay que escucharla. A partir de ese día, todo cambió. El profesor Guillermo ya no veía a Matías como un alumno más. Lo veía como lo que era, un niño atrapado en un entorno que lo estaba rompiendo en silencio. Y Matías, poco a poco, empezó a responder a esa mirada distinta. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, cortas, dolorosas. A veces, «me encierro en el baño para dormir». Guillermo intentaba no reaccionar con rabia, pero por dentro le ardía la sangre. «¿Y por qué lo haces?» «Porque ahí no gritan y no hay cinturón». Cada frase era un puñal. Y sin embargo, Matías la soltaba como si fueran parte del paisaje, como si ya no dolieran, como si ya se hubiera acostumbrado. Los días pasaban y el niño se aferraba cada vez más al aula. Era su único lugar seguro. Empezó a quedarse en el recreo, a ayudar con el pizarrón, a recoger los papeles del suelo. Guillermo le dejaba libros, lápices, hojas para que dibujara lo que quisiera. Nunca le pedía nada. Solo estaba ahí. Y Matías también. Pero en casa, todo seguía igual, o peor. Una tarde, al salir de clases, Guillermo lo vio caminar con la cabeza gacha, arrastrando la mochila rota. Lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina. Y ahí estaba ella, una mujer de unos 40 años, expresión dura, ropa desordenada, cigarro en la mano. Lo esperaba apoyada en la pared, sin mirarlo. «Apúrate», le gritó. «¿O quieres que vaya yo a buscarte otra vez?» Matías bajó la cabeza aún más y trotó hasta ella. Ella lo tomó del brazo con fuerza y desaparecieron juntos entre los autos. Guillermo apretó los puños. No podía quedarse quieto. Esa noche habló largo y tendido con Mariana. «Necesitamos que el niño hable claro, que diga nombres. He contactado a la Fiscalía de Menores, pero sin una declaración firme, es difícil intervenir directamente». «¿Y si la tía se entera de que está hablando?», preguntó Guillermo. «¿Y si lo castiga peor? Por eso tenemos que hacerlo con cuidado. Necesitamos que confíe, que entienda que hay adultos que lo van a proteger. Y mientras tanto», Mariana bajó la mirada, «mientras tanto, solo tú puedes ser su refugio». Y así fue. Durante los días siguientes, Guillermo se convirtió en algo más que un profesor. Fue escucha, abrigo, voz. Matías empezó a dejar notas en su escritorio. No hablaba mucho, pero escribía. Una mañana, dejó una hoja doblada entre los libros. Decía, «No era siempre así. Cuando mi mamá estaba, me contaba cuentos. Me abrazaba. Yo podía dormir. Ahora todo está frío. Y tengo miedo de dormir». Guillermo la leyó con el corazón hecho trizas. Ese niño había perdido todo. Y aún así, seguía yendo a clases, cumpliendo tareas, sonriendo de vez en cuando. Un sobreviviente con cuerpo de niño. El profesor fue con la nota a Mariana. «Ya no podemos esperar más. Él está abriendo la puerta. Tenemos que entrar antes de que la vuelva a cerrar». Ella asintió. «Mañana vamos a traer a una psicóloga forense, especializada en entrevistas con niños. Pero quiero que tú estés presente. Él confía en ti». Guillermo respiró hondo. Sabía que iba a ser duro, pero también sabía que era necesario. Al día siguiente, la entrevista fue en una sala tranquila,
con juguetes, colores, cojines. Nada de escritorios fríos ni luces de hospital. Matías entró despacito, con la cabeza baja. Guillermo ya estaba ahí, sonriéndole con ternura. ¿Te acuerdas de lo que hablamos, Mati? Hoy solo vamos a conversar. No tienes que hacer nada que no quieras. El niño asintió. La psicóloga, una mujer joven de voz suave, se presentó con paciencia. Hola, Matías. Yo soy Clara. Me gustan los dibujos. Me dijeron que tú dibujas muy bien. El niño no respondió, pero sus dedos se movían inquietos. Ella le ofreció hojas y colores. ¿Te gustaría hacer uno ahora? Matías tomó un lápiz y empezó a dibujar. Primero una casa, luego una cama, y en la cama un niño, con los ojos abiertos, y una sombra en la puerta. Cuando terminó, le miró sin decir nada. Clara se inclinó un poco. ¿Ese niño eres tú? Matías asintió. ¿Y quién está en la puerta? Silencio. ¿Es alguien que te asusta? Otro asentimiento. ¿Te gustaría contarme quién es? El niño dudó. Luego, en voz muy bajita, murmuró: mi tío. Guillermo se tensó. No sabían que había un hombre en esa casa. Clara siguió con calma. ¿Tu tío vive contigo y tu tía? Sí. ¿Y él te trata bien? Matías bajó la cabeza. Me dice que no valgo nada. ¿Te ha tocado? El niño se quedó en silencio. Luego, con la voz temblorosa, dijo: a veces entra a mi cuarto cuando mi tía duerme. Guillermo sintió que el mundo se detenía. Clara no mostró reacción. Solo respiró hondo. Gracias por contarme eso, Matías. Eres muy valiente. Muy valiente. El niño temblaba, pero no lloraba. No sabía cómo hacerlo ya. Clara miró a Guillermo. La decisión estaba tomada. Había que actuar. Ya, ese dibujo no era una actividad escolar. Era una confesión. Y su voz por fin había sido escuchada. La tarde en que Matías habló, todo se aceleró. Ya no había espacio para dudas, ni para protocolos que se escondieran tras el miedo. Ahora había pruebas. Había una verdad que dolía, pero que por fin salía a la luz. Clara hizo la denuncia de inmediato. La psicóloga forense presentó el informe completo. Y por primera vez en años, alguien decía: Matías no está seguro en su casa. Esa noche, Guillermo no pudo evitarlo. Llamó a Mariana. ¿Dónde está Matías ahora? Está en el hogar transitorio del distrito. Solo por esta noche. Mañana se activan los procedimientos judiciales. ¿Está bien? Está en shock, pero seguro. Lo acompañó una trabajadora social todo el tiempo. Le leyeron cuentos antes de dormir. Guillermo colgó el teléfono con el corazón apretado. Había logrado lo que nadie antes, que ese niño hablara. Y al mismo tiempo, sentía que había fallado por no haberlo visto antes. A la mañana siguiente, el aula estaba extrañamente silenciosa. Los compañeros notaron la ausencia de Matías. ¿El profe y Matías? Preguntó uno de los niños. ¿Está enfermo? Preguntó una niña. Guillermo dudó un segundo. Matías está bien. Está siendo cuidado. Y va a volver pronto, cuando sea el momento. No dijo más. A veces, el silencio también protege. Esa misma mañana, Guillermo pidió permiso para ausentarse 2 horas. Fue al hogar transitorio. Lo recibió una trabajadora social joven, con ojeras profundas y un cuaderno lleno de notas. Matías está en la sala común. No ha querido hablar mucho, pero cuando le pregunté si quería recibir visitas, solo dijo un nombre, el suyo. Guillermo sintió un nudo en la garganta. Entró y lo vio, sentado en una colchoneta, con un peluche en la mano, la mirada perdida. «Hola, Mati», dijo el profesor suavemente. El niño lo miró. Por un segundo, sus ojos se iluminaron, y corrió hacia él. No dijo nada, solo lo abrazó, fuerte, como si aferrarse a ese gesto lo mantuviera en pie. «Estoy aquí», susurró Guillermo. «Y no te vas a quedar solo. Te lo prometo». Se quedaron en silencio por un rato, y luego Matías murmuró algo casi imperceptible.
¿Ahora sí me van a llevar? Guillermo se agachó a su altura. No, Mati, nadie te va a llevar a un lugar malo. Estás protegido, y muy pronto vas a tener un hogar que sí te quiera. El niño dudó. ¿Y si él viene a buscarme? No va a poder. La policía ya sabe todo. Ya no puede hacerte daño. Matías bajó la cabeza. ¿Y si mi tía se enoja? Tal vez sí. Pero no importa, porque tú no hiciste nada malo. Fuiste valiente, muy valiente. Matías apretó los ojos, como si contuviera un llanto que nunca se le había permitido soltar. Guillermo no presionó más. Se quedó ahí, a su lado, en silencio, como se quedan los que saben que el amor no siempre necesita palabras. Horas después, Guillermo volvió a la escuela, y lo primero que hizo fue entrar a la oficina de la directora. Quiero iniciar los trámites para ofrecerme como tutor temporal de Matías. ¿Estás seguro de eso, Guillermo? Es un proceso largo y complejo, lo sé, pero no quiero que vuelva a sentir que está solo. La directora sintió conmovida. Entonces vamos a hacerlo juntos. Días después, Matías fue citado a declarar ante el juez, acompañado por Clara, por la trabajadora social y por Guillermo. Cuando entraron a la sala, el niño se aferró a la mano de su profesor. El juez lo miró con ternura. No era uno de esos jueces fríos. Era padre, y abuelo, y humano. Hola, Matías. Solo vamos a hablar un poquito. Nada malo va a pasar. ¿De acuerdo? Matías asintió. La conversación fue breve. Clara intervino para explicar todo lo que Matías ya había contado. El juez escuchó cada palabra, y al final miró al niño y dijo: «Gracias por tu valentía. Muy pocos niños hacen lo que tú hiciste. Hoy terminaste con algo muy feo, para que mañana puedas empezar algo bonito». Matías no entendía del todo, pero la voz del juez no sonaba a amenaza, sonaba a promesa. Al salir, Clara abrazó al niño. «Ahora sí empieza tu nueva historia, Mati», y Guillermo se agachó. «Y yo estaré ahí para leer cada página contigo». Desde ese día, algo cambió también en la escuela. El silencio ya no era normal. Guillermo comenzó a hacer círculos de conversación. Dibujos, cartas, frases sueltas. «¿Cómo estás hoy?», preguntaba cada mañana. Y los niños, poco a poco, empezaron a decir la verdad. Porque a veces solo necesitas que alguien se atreva a hablar primero, para que los demás también se liberen. Y Matías fue ese alguien. Pasaron algunas semanas. Matías no volvió inmediatamente al aula, pero su ausencia ya no se sentía como un hueco. Se sentía como una historia en pausa, como si todos esperaran el momento justo para recibirlo de nuevo. Guillermo seguía en contacto constante con Mariana, con Clara y con el nuevo entorno temporal que cuidaba de Matías mientras avanzaban los trámites de tutela. Las tardes del profesor ya no eran para corregir exámenes ni preparar clases. Eran para llenar formularios, responder entrevistas, demostrar que estaba listo para ser algo más que maestro. Y cada paso era una prueba. Del sistema, de la paciencia, del corazón. Un día, Clara llamó al profesor. «Tenemos una respuesta preliminar del juzgado. Quieren entrevistarte en persona. ¿Para decidir si puedo ser su tutor?» «Sí. Y te advierto algo, Guillermo, no es fácil. Te van a preguntar por qué. ¿Qué te une al niño? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?» Guillermo suspiró. «Estoy dispuesto a todo. Ya lo decidí». Esa misma tarde se presentó ante el juez de familia. No con traje ni palabras ensayadas. Con su verdad, con su compromiso, con una carta escrita a mano que leyó con la voz temblorosa. «No soy su padre, no soy su tío. Solo soy un maestro que escuchó lo que nadie escuchaba. Vi un dibujo, y detrás de ese dibujo vi un grito. No sé si puedo sanarlo, pero sé que jamás voy a soltarlo. Y si me dan la oportunidad, voy a cuidarlo como si fuera mío». El juez lo observó durante un largo silencio, y solo dijo: «Gracias, profesor. Vamos a evaluar su solicitud con toda la seriedad que merece». Guillermo salió de ahí con el alma en la garganta. Sabía que todo dependía de un papel, pero en el fondo
Sentía que ya era parte de Matías. Días después, Matías volvió a visitarlo en la escuela. No fue en clase. Fue un sábado, cuando no había alumnos. Entró de la mano de la trabajadora social. Guillermo lo esperaba con una caja de lápices nuevos y una hoja en blanco. Hoy no quiero que dibujes lo que te duele, Mati. Hoy dibuja lo que sueñas. Matías lo miró fijamente. Tomó un lápiz azul y dibujó una casa. No una casa triste ni vacía. Era colorida, con ventanas abiertas, y dos personas en la puerta, un hombre de lentes y un niño con una sonrisa enorme. Abajo escribió, en letra apretada pero firme, «Aquí sí puedo dormir». Guillermo no dijo nada, solo lo abrazó, y por primera vez Matías no tembló. Esa misma semana llegó la resolución. Tutela temporal otorgada, leyó la directora, emocionada. El juez considera que el vínculo afectivo con el profesor es fuerte, positivo y estable. Matías podrá residir con Guillermo bajo supervisión de servicios sociales durante 6 meses. Guillermo no podía creerlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Vamos a traerlo a casa», dijo. «Y esta vez no va a tener miedo de volver». El reencuentro fue discreto, sencillo. Un bolso pequeño, una libreta de dibujos, un peluche gastado y una promesa no dicha, que jamás volvería a sentirse invisible. La primera noche en su nueva casa, Matías comió entero. Pidió repetir. Rió bajito. «¿Puedo dejar la luz encendida esta noche?», preguntó antes de dormir. «Las veces que quieras, Mati. Aquí tú eliges». Y en medio de esa habitación sencilla, el niño por fin durmió sin sobresaltos, sin gritos, sin sombras, sin miedo. A la semana siguiente, volvió a clase. Los alumnos lo miraron al principio con sorpresa. «Matías, ¿volviste?». Y por primera vez, él respondió, «Hola», solo eso, pero con una voz firme, sin temblores, sin mirar al suelo. Guillermo lo recibió con un apretón de hombro. «Este es tu lugar, Mati», y siempre lo fue. Ese día, cuando pidió una hoja para dibujar, no usó colores grises. Usó verdes, azules, rojos. Dibujó una escuela con niños jugando. Y en una esquina, un niño con una camiseta que decía, «Ya no tengo miedo». Ese dibujo no necesitó explicación. Era una declaración. Era libertad. Y todos lo entendieron. Desde ese momento, Matías no volvió a escribir «No puedo más», porque por fin pudo. Los días comenzaron a fluir con una paz que Matías nunca había conocido. Se despertaba con el olor del pan tostado, no con gritos. Se vestía sin miedo a equivocarse, sin esperar un golpe por cada botón mal abrochado. En casa de Guillermo no había castigos, solo reglas claras, afecto y un calendario donde Matías podía tachar los días, no para contar cuánto faltaba para escapar, sino para celebrar cuánto tiempo llevaba en paz. «¿Qué quieres desayunar hoy?», preguntaba Guillermo. «Lo que tú comas», decía Matías, todavía acostumbrado a no elegir. «Entonces hoy comemos panqueques con frutas. Y tú eliges la música». Y Matías sonreía. Pequeños gestos, pequeños comienzos, una infancia nueva. En la escuela, algo también había cambiado. El aula ya no era un lugar para repetir fórmulas y memorizar fechas. Guillermo había transformado su forma de enseñar. Ahora, cada semana empezaba con una pregunta escrita en el pizarrón. «¿Cómo te sientes hoy?». Y los niños respondían con palabras, colores, dibujos o incluso con una carita triste. No importaba cómo. Lo importante era que ahora sabían que sí podían hablar. Una mañana, Matías llegó con una hoja en la mano. La dejó en el escritorio de Guillermo y volvió a su asiento. El profesor la abrió. Era un dibujo. Matías con una mochila, Guillermo con una bicicleta y una frase abajo: «Gracias por no mirar hacia otro lado». Guillermo respiró hondo. Apretó el papel con cuidado y entendió que a veces no se trata de salvar a todos, sino de no fallarle a uno. Esa semana, la inspectora de servicios sociales fue a visitarlos a casa.
Se sentó en el comedor, sacó su libreta, observó la heladera llena, la mesa ordenada, el cuaderno de tareas abierto. «¿Y cómo te estás sintiendo, Matías?», preguntó ella. El niño miró a Guillermo, luego a la mujer. «Contento», respondió. «¿Por qué?». Matías bajó la mirada, pensativo. «Porque acá me escuchan». La inspectora notó eso en su libreta y sonrió. «Eso es más que suficiente por hoy». Antes de irse, le dijo a Guillermo en voz baja: «No lo sé aún, pero creo que no vamos a necesitar 6 meses para confirmar que este lugar es su hogar». Esa noche, Guillermo se permitió llorar, no de tristeza, de alivio, porque ahora sabía que Matías no era un caso, era su familia. En la escuela, los demás niños también habían cambiado. Había más abrazos, más cartas, más ojos atentos. Un día, una niña se acercó a Guillermo y le dijo: «Profe, mi hermanito llora mucho en casa. ¿Puedo traerle un dibujo para que se sienta mejor?». Y así, la semilla se multiplicó. No era solo un dibujo de Matías. Era el eco de cientos de voces que antes callaban por miedo y ahora sabían que podían hablar. En una reunión de padres, Guillermo decidió hablar. «Nuestros hijos necesitan más que matemáticas y ortografía. Necesitan ser vistos, escuchados, protegidos. A veces lo que más duele no se dice, se dibuja, y si no estamos atentos, lo dejamos pasar». Hubo silencio. Algunos padres bajaron la mirada, otros lloraron, y uno dijo: «Gracias por enseñarnos a mirar de verdad». Con el tiempo, Matías empezó a escribir pequeñas historias, cortas, sin muchos adornos, pero todas con algo en común. Un personaje que siempre escapaba del miedo, gracias a alguien que se atrevía a quedarse. Guillermo las guardaba como tesoros. Cada una era un testimonio de transformación. Un día, Matías le mostró su cuaderno con timidez. «¿Puedo leer una en voz alta en clase?». Guillermo no respondió. Solo sonrió. «Claro que sí, Mati. Esta es tu historia, y merece ser contada». La clase entera lo escuchó con atención. Había una vez un niño que vivía en una casa donde nadie lo escuchaba. Un día, hizo un dibujo y lo puso sobre una mesa. Nadie lo vio, hasta que un maestro lo recogió y no lo soltó más. Entonces el niño dejó de esconderse y empezó a vivir. Cuando terminó de leer, no hubo aplausos. Hubo silencio. Del bueno, del que nace cuando el alma entiende algo que las palabras no pueden explicar. Ese día, Matías no solo dejó de ser el niño invisible, se convirtió en luz para otros. Y todo por un dibujo. Pasaron los meses y la vida de Matías se llenó de rutinas que antes solo existían en los sueños. Se levantaba temprano, desayunaba pan tostado con mantequilla y salía en bicicleta con Guillermo rumbo a la escuela. «No corras, que hoy no hay examen», decía Guillermo. «No es por el examen, es por los panqueques de después», respondía Matías, y ambos reían. Pero un día, al llegar a la escuela, encontraron un cartel en la entrada. «Semana de la familia. Los alumnos pueden traer una historia que les haya cambiado la vida». Guillermo lo leyó en silencio. Matías lo leyó 2 veces. «¿Crees que pueda contar lo mío?», preguntó Matías. Guillermo se agachó, lo miró a los ojos. «Tú puedes contar lo que quieras, si lo haces desde el corazón». Y ese día, Matías fue a casa, sacó su cuaderno y escribió. Escribió sin detenerse, sin borrar, sin esconder lo feo ni lo triste. Escribió con la misma libertad con la que ahora vivía. Al terminar, le mostró a Guillermo las hojas arrugadas por los dedos temblorosos. «¿Y si se ríen?», dijo. «Entonces habremos encontrado a quienes aún no saben mirar con el alma», respondió Guillermo. El día de la presentación, el salón estaba lleno. Padres, madres, hermanos, incluso otros profesores. Matías subió al pequeño escenario con el cuaderno entre las manos. Temblaba. «Mi historia se llama Cuando nadie miraba». Y comenzó a leer. Hubo un tiempo en que yo no sabía lo que era dormir sin miedo. Pensaba que todos los niños vivían así, que los dibujos solo servían para pegar en la nevera, no para pedir ayuda. Pero un día
Dibujé lo que dolía, y alguien lo vio, y no me soltó más. Ese alguien me enseñó que no hay que tener miedo a contar, que los adultos no son todos iguales, y que hay algunos que llegan a tiempo. Ese maestro me salvó sin darme cuenta. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Guillermo, desde el fondo del salón, sintió un nudo en la garganta. Una madre se levantó y aplaudió. Y después, todos. Matías bajó del escenario con los ojos brillantes. ¿Estuvo bien?, preguntó. «Estuvo perfecto», dijo Guillermo, abrazándolo fuerte. «Lo contaste como solo los valientes saben hacerlo». Al día siguiente, la directora del colegio lo llamó a su oficina. «Guillermo, necesitamos hablar de Matías». Él se tensó. «¿Pasó algo?» «Sí. Pasó que varios niños contaron historias después de la suya. Historias que no sabíamos. Historias que estaban calladas desde hace mucho». Guillermo no respondió. «Tu alumno ha abierto una puerta que no podemos volver a cerrar», dijo la directora. «Queremos pedirte que dirijas un nuevo proyecto, un espacio donde los alumnos puedan expresarse, sanar, dibujar lo que no pueden decir». Guillermo respiró hondo. «¿Cómo se llamará?». La directora sonrió. «El aula del dibujo valiente». Y así nació un nuevo rincón en la escuela. Una sala con crayones, papeles, cuentos y, sobre todo, escucha. Matías fue el primero en pegar su dibujo en la pared, ese que lo cambió todo, y otros comenzaron a seguirlo. No todos eran tristes. Algunos eran de esperanza, otros de miedo, otros, simplemente, de amor. Un niño dibujó un abrazo que nunca recibió. Una niña dibujó a su abuela fallecida. Otro dibujó una casa que aún no tenía, pero soñaba con construir. Guillermo entendió que el aula no era un lugar para enseñar, era un lugar para acompañar. Un día, mientras salían del colegio, Matías le preguntó: «Profe, ¿crees que todo lo que pasó fue por ese dibujo?». Guillermo lo miró, sonrió y dijo: «Creo que el dibujo solo fue el principio. Lo que hiciste fue más grande. Dijiste la verdad». Matías bajó la mirada, tímido. «A veces todavía tengo miedo». «Y está bien tenerlo», respondió Guillermo. «El valor no es no tener miedo, es hablar a pesar de él». Esa noche, Matías escribió otra historia. No la leyó en clase. La dejó sobre la mesa, doblada. Guillermo la encontró y la leyó en silencio. Un dibujo puede parecer algo pequeño, pero a veces es más grande que un grito. Yo dibujé mi historia, y alguien la escuchó. Pasaron los días y el aula del dibujo valiente se convirtió en un refugio. Ya no solo iban los niños con historias tristes, también iban los que querían escuchar, los que querían abrazar, los que querían entender. Y Matías, que antes se escondía en el último banco, ahora era el primero en llegar. Ayudaba a los demás. Les decía: «No tienes que hablar si no quieres. Puedes dibujar». A veces el lápiz dice lo que uno no se atreve. Guillermo lo observaba con orgullo silencioso. Una tarde, entró una niña nueva al aula. Lucía. Tenía la mirada apagada, como si su infancia se le hubiera escurrido entre los dedos. No habló, solo se sentó, y comenzó a dibujar con fuerza, apretando tanto el crayón que lo partió. Matías se acercó. Se sentó a su lado, sin decir nada. Cuando Lucía terminó su dibujo, lo escondió. «¿No es bonito?», dijo en voz baja. «No importa si es bonito. Importa que es tuyo», respondió Matías. La niña miró el dibujo. Había una casa, una figura con una correa, y una niña llorando bajo una mesa. Matías tragó saliva. Sabía lo que era esconderse. Sabía lo que era que nadie escuchara. Se levantó y fue por Guillermo. «Profe, creo que Lucía necesita que alguien vea su dibujo». Guillermo se arrodilló a su lado. «¿Quieres que lo vea?». Lucía dudó. Luego asintió. Guillermo miró el dibujo y algo en su interior se rompió. «¿Esto te pasa a ti?», preguntó con ternura. Lucía no habló, solo bajó la cabeza. «Gracias por confiar», le dijo. «Ahora es mi turno de ayudarte». Esa misma tarde, Guillermo activó el protocolo.
Llamó a los orientadores. Se comunicaron con protección infantil. Y por primera vez, la historia de Lucía comenzó a cambiar. Cuando el trabajador social se llevó a la niña, ella miró a Matías desde la ventana del coche. No dijo nada, solo levantó la mano. Y Matías hizo lo mismo. Era un gesto simple, pero era un gracias. Y un te entiendo. Esa noche, Guillermo y Matías se quedaron en el aula hasta tarde. Profe, ¿tú crees que los dibujos pueden cambiar el mundo? Guillermo pensó la respuesta y dijo: yo creo que los dibujos no cambian el mundo, pero sí cambian a las personas. Y las personas, ellas sí pueden cambiarlo todo. Matías sonrió y por primera vez dibujó algo distinto. No era una figura llorando, no era una sombra, era una hoja, con raíces y con una flor naciendo. Lo pegó a la pared al lado del dibujo de Lucía. ¿Eso qué es?, preguntó Guillermo. Es lo que pasa después de que alguien te escucha, dijo Matías. Es crecer. Al día siguiente, Guillermo recibió una carta. Era del Ministerio de Educación. Habían oído hablar del aula del dibujo valiente. Querían replicarlo en otras escuelas. Invitar a Guillermo a dar charlas. Pedir su asesoría para un programa nacional. Se quedó mirando la hoja con incredulidad. ¿Todo esto por un dibujo?, susurró. Matías se acercó y leyó por encima de su hombro. ¿Vas a decir que sí? Guillermo dudó. Luego lo miró. Solo si vienes conmigo. Matías abrió los ojos. ¿Yo? Tú fuiste el primero. Tú comenzaste todo esto. Esa noche, madre e hijo de acogida, porque ya se trataban así, aunque no lo dijeran, salieron a cenar. Celebraron. Brindaron con jugo de naranja. Y al volver, Guillermo le mostró algo en la computadora. Era una página web, con fotos de niños, dibujos y un título en grande. Dibujar para sanar, Proyecto Matías. Matías no pudo contener las lágrimas. ¿Le pusiste mi nombre? Es tu historia, Matías. El mundo merece conocerla. Desde entonces, visitaron escuelas, contaron su historia, escucharon otras, llevaron hojas, crayones, esperanza. Y cada vez que Matías hablaba frente a una clase, siempre terminaba con las mismas palabras. Dibujar no es solo para decorar. A veces es para pedir ayuda. Y otras veces, para salvarse. El proyecto creció más rápido de lo que esperaban. En solo 6 meses, Dibujar para Sanar se había implementado en más de 20 escuelas. Y cada una de ellas, sin excepción, había salvado al menos una historia. A veces era un niño que hablaba por primera vez. Otras, una niña que dejaba de culparse. O un profesor que por fin se animaba a mirar más allá de las notas. Y aunque todos aplaudían a Guillermo, él siempre decía lo mismo. Yo solo creé el espacio. Ellos fueron los valientes. En una de esas charlas, Matías contó su historia ante un auditorio lleno de adolescentes. Estaba nervioso, como siempre, pero cuando tomó el micrófono y miró al público, recordó lo importante. Me llamo Matías, dijo. Antes no hablaba casi nada. Dibujaba cosas que nadie entendía. Hasta que un profesor me preguntó qué significaban. Hizo una pausa, respiró y agregó: no me salvó un dibujo. Me salvó que alguien se detuviera a mirarlo. Ese día, al bajar del escenario, un chico de 14 años se le acercó. No dijo nada, solo le entregó un papel doblado. Era un dibujo, un niño encerrado en un cuarto oscuro, y una ventana entreabierta por donde entraba la luz. Detrás del dibujo había una nota escrita: gracias por abrir la ventana. Matías lloró en silencio, porque entendió que ahora él era el que escuchaba, el que abrazaba, el que dejaba entrar la luz. Guillermo también había cambiado. Ya no solo era un maestro. Se había convertido en mentor, en defensor, en activista. Escribía artículos, participaba en mesas educativas, empujaba reformas. Pero cada semana volvía a su escuela, a su aula, a su Matías. Una tarde, Matías entró con un sobre blanco. Profe, esto llegó a casa. Era una carta oficial.
La familia de Matías había sido localizada. Su madre biológica en otro país. Su padre desaparecido. Pero había una tía que pedía contacto. Matías se quedó callado. ¿Quieres conocerla?, preguntó Guillermo con cuidado. Matías dudó. No lo sé. Tengo miedo. Es válido. Pero no estás solo. Podemos ir juntos. Y si no te sientes bien, nos vamos. Pasaron varios días, hasta que Matías entró un sábado por la mañana al despacho de Guillermo. Quiero conocerla, pero quiero que vengas tú, porque tú eres mi casa, profe. Pase lo que pase. A Guillermo se le humedecieron los ojos, pero solo dijo, entonces vamos. El encuentro fue en un centro de acompañamiento. La tía de Matías era una mujer de mirada triste, pero honesta. Contó su historia, cómo había buscado Matías durante años, cómo la vida la rebasó, y cómo nunca dejó de pensar en él. Matías la escuchó, con respeto, pero con distancia. No sé si puedo perdonarte aún, le dijo, pero me alegra que hayas venido. Ella asintió, sin pedir nada. Cuando estés listo, aquí estaré. Y así quedó, sin promesas, sin presión. Solo un hilo tendido, por si algún día Matías quería tomarlo. De regreso, en el auto, Guillermo rompió el silencio. ¿Estás bien? Matías lo pensó, y respondió, estoy creciendo. Y crecer duele, pero también libera. Cuando llegaron a casa, Matías sacó un nuevo dibujo. Era el mismo, pero no solo. Estaba Guillermo a su lado, y detrás, muchos niños con crayones en la mano. Y este es el futuro, uno donde todos puedan contar su historia sin miedo. Guillermo lo colgó en la pared, junto a los demás. Cada dibujo era una cicatriz convertida en color, un grito vuelto trazo, un dolor transformado en mensaje. Esa noche, Matías se acostó temprano, pero no podía dormir. Así que fue al escritorio, tomó una hoja y comenzó a escribir algo distinto. Ya no era un dibujo, era una carta. Asterisco, asterisco, querido profesor Guillermo. Gracias por no mirar para otro lado. Gracias por quedarte cuando era más fácil irse. Gracias por enseñarme que hablar no es peligroso y que dibujar puede ser un acto de amor. Gracias por ser el adulto que yo necesitaba. Con cariño, Matías. La dobló, la puso en el escritorio del profesor y se fue a dormir con una sonrisa, porque ahora sí, sentía paz y sabía que, pase lo que pase, alguien lo había visto. De verdad, pasaron los años. Matías creció. Ya no era aquel niño silencioso con los ojos tristes y los dibujos oscuros. Ahora era un joven con mirada firme, palabras claras y manos que aún dibujaban. Pero desde otro lugar. Se convirtió en ilustrador, pero no de historietas ni de caricaturas. Dibujaba historias reales, historias de niños que, como él, alguna vez dijeron, no puedo más. Y cada vez que entregaba uno de sus trabajos, lo hacía con una frase. Todos los niños merecen ser escuchados antes de ser juzgados. El proyecto Dibujar para Sanar siguió creciendo. De 20 escuelas pasó a 100, luego a un programa nacional, y, eventualmente, fue reconocido por organismos internacionales. Guillermo ya no era solo un maestro, era el director de un programa educativo que había cambiado la forma en que el país trataba el trauma infantil. Pero él, en el fondo, seguía siendo el mismo, el que cada lunes por la mañana recibía con un abrazo a los niños nuevos, el que, al final de cada semana, se sentaba a revisar dibujos, no exámenes. Un día, llegó una invitación especial. Era para dar una conferencia en la sede de la ONU sobre educación y salud mental infantil. Guillermo no lo dudó, pero decidió no ir solo. Matías, esta historia no la hice yo solo. Quiero que vengas conmigo. Y así fue. Frente a cientos de líderes del mundo, Matías tomó el micrófono. Me llamo Matías. Fui un niño que dejó de hablar. Y un maestro que se atrevió a preguntar me devolvió la voz. El auditorio quedó en silencio. Y luego estalló en aplausos. Pero lo más importante no fue la ovación.
Fue lo que ocurrió después. Un embajador de un país lejano se acercó. Mi hija ha pasado por algo muy difícil, dijo. Nunca habla, solo dibuja. ¿Podrías ayudarme a entender lo que siente? Matías le tomó la mano con respeto. Claro, lo primero que necesita es que usted se siente mirar ese dibujo sin miedo. Y le pregunte con ternura, ¿qué quieres contarme aquí? Aquel embajador lloró, y al día siguiente llamó a su esposa. Le contó todo, y comenzaron un proceso que cambiaría la vida de su hija para siempre. Y así, una historia nacida en una pequeña escuela pública había llegado al mundo entero. Tiempo después, Matías regresó a su antigua escuela. Llevaba algo en las manos. Un cuadro enmarcado. Era su dibujo más especial. En él, se veía a un niño y a un adulto sentados frente a una hoja. Ambos con crayones. Ambos con heridas. Pero juntos, dibujando un puente entre sus mundos. Debajo, una frase escrita en lápiz. Escuchar puede salvar una vida. Lo colgó en el pasillo principal y dejó un sobre con una nota para Guillermo. No me esperes esta semana, profe. Estoy viajando a otra ciudad. Hay un niño que no quiere hablar y creo que puedo ayudarlo. Guillermo sonrió al leerlo y miró el cuadro colgado. Gracias por seguir dibujando el mundo, Matías. Gracias por enseñarnos que el silencio también grita. Ese día, una nueva niña llegó al aula. Se llamaba Lucía. Tenía solo 6 años y traía en la mano una hoja arrugada con un dibujo. Guillermo se agachó, con la ternura de siempre. ¿Es tuyo? Ella asintió. ¿Quieres que lo veamos juntos? Lucía dudó, pero luego asintió otra vez. Se sentaron y abrieron el dibujo. Era una casa, partida por la mitad. De un lado, una niña llorando. Del otro, una maleta. Guillermo la miró con cuidado. ¿Te gustaría contarme qué sentiste cuando hiciste esto? Lucía bajó la mirada, pero después dijo, muy bajito, sentí que ya nadie me quería. Guillermo no dijo nada, solo le ofreció un lápiz de color. Entonces dibujemos juntos lo que tú quisieras sentir. Yo te acompaño. Lucía tomó el lápiz y comenzó a dibujar una nueva casa, con una niña abrazada por alguien. Alguien sin rostro aún. Guillermo no preguntó más. Solo se quedó ahí, presente, real, porque entendía que el amor, a veces, no se dice, se dibuja, y así continuó la historia. Con cada niño, con cada trazo, con cada voz que volvía. Porque a veces, lo único que necesita un niño para sanar, es que un adulto se detenga, escuche, y diga, estoy aquí. No está solo. Y eso, aunque parezca pequeño, puede cambiarlo todo. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad donde cada suspiro cuenta, donde las emociones nos unen y las historias nos transforman. Suscríbete a Suspiros del Alma para descubrir más relatos reales que inspiran, conmueven y nos hacen sentir más humanos. Activa la campanita para no perderte ninguno y comparte este video con alguien que necesite un abrazo en palabras hoy. Juntos podemos crear un espacio de esperanza, empatía y amor. Gracias por estar aquí, por escuchar y por abrir tu alma. Nos vemos en el próximo suspiro.